inicio a nuestra reunión número 166 del Grupo de Interés Cultural y Científico de CECIMIN, citada para el día 20 de junio a las 6 de la tarde. El tema de hoy es un tema muy interesante, tanto para el cuerpo médico como para los abogados, por todas las repercusiones que esto tiene en el ejercicio médico y obviamente pues la parte de jurídica. La disciplina médico-disciplinaria, el conferencista es el académico Germán Gamarra y quien nos va a hacer nuestra moderación es el académico Osvaldo Borraes. ¿Quién es el doctor Germán Gamarra Hernández? Además de ser colega académico y amigo. Germán Gamarra es médico de la Universidad Industrial de Santander, UIS, de la ciudad de Bucaramanga, y terminó con una distinción cum laude. Posteriormente hizo la especialidad y es especialista en medicina interna y nefrología del Hospital Militar Central en esa época con la Universidad del Rosario, quien era la que avalaba y daba el título. Posteriormente es magíster en epidemiología clínica en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Germán es profesor titular laureado de la Universidad Industrial de Santander. Fue director del Departamento de Medicina Interna de la Unidad de Nefrología y jefe del equipo médico de trasplante renal del Hospital Universitario Ramón González Valencia en la ciudad de Bucaramanga. Fue profesor del Departamento de Medicina Interna, director de la Oficina de Educación Médica, vicedecano y decano de la Facultad de Salud, director y fundador del Centro de Investigaciones Epidemiológicas CEI de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga entre los años 1982 al 2011. Fue profesor asociado del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá en los años 2011-2012. Fue presidente de la Asociación Nacional de Egresados de la UIS, ACEDUIS, entre los años 1987-1989. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología entre 1992 al 94. Fue vicepresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, entre los años 1992-1994. Integrante y coordinador de la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, del Ministerio de Educación Nacional entre los años 2010-2015. Para académico nacional e internacional en los países de Costa Rica y Ecuador para la evaluación de programas de formación de medicina y especialidades médicas con fines de registro calificado, acreditación y reconocimiento de hospitales universitarios. Miembro de número de la Academia Nacional de Medicina Colombia desde 1999. Ha sido tesorero, secretario general, vicepresidente de la Junta Directiva entre 2011 y 2021. Entre el 2021 y el 2023, el doctor Germán Gamarra fue presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Entre diciembre del 2018 a diciembre del 2021, magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica desde julio del 2014 y presidente del 18 al 21. Presidente del Colegio Máximo de las Academias de Colombia, COLMAC, el 2023.
presidente de la Asociación de Academias de Medicina de Latinoamérica, España y Portugal, ALANAN, para el periodo 2022 al 2024. Autor de más de 60 publicaciones y trabajos científicos presentados en congresos nacionales e internacionales de medicina interna, nefrología y epidemiología clínica. Muchas gracias, doctor Gamarra, por estarnos hoy acompañando en esta excelente reunión. El moderador es el doctor Osvaldo Borraes, también médico, académico y amigo. Osvaldo es médico y cirujano general de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, profesor de cirugía, es presidente de las asociaciones colombianas de trauma y de cirugía, presidente de la Asociación de Exalumnos de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y presidente actual del Tribunal de Ética Médica de Bogotá. Tiene una condecoración, la más importante en la cirugía colombiana, que es maestro de la cirugía colombiana. El doctor Borraes es inventor de la técnica del abdomen abierto con la bolsa de Borraes o de Bogotá, conocida mundialmente. Osvaldo es miembro de número de la Academia Nacional de Medicina de Colombia y actualmente tiene la maestría en bioética, que está en proceso de titulación, pero ya terminó todos sus estudios. Entonces, bienvenidos, doctores Gamarra y Borraes, y la reunión es de ustedes. Tiene la palabra el doctor Borraes, seguramente va a hacer algunos comentarios y nos va a decir cómo va a ser la mecánica de esta reunión. Gracias a todos los asistentes. Bueno. En este momento tenemos 21 participantes directos. Seguro que nos va a conectar más gente. Tiene la palabra, doctor Borraes. Jorge, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Un saludo especial para el profesor Germán Gamarra, quien será el conferencista de este tema tan importante como es la justicia médico-disciplinaria. Una vez él haga su presentación, abrimos el espacio para algunos comentarios y o preguntas o inquietudes que haya dentro del auditorio para resolverlas. Entonces, pues agradecemos la invitación, primero, y segundo, le doy la palabra al profesor Gamarra para que inicie su presentación. Muchísimas gracias a todos por estar en esta tarde, en esta conferencia. Buenas tardes. No sé si están viendo la presentación. Sí, señor, sí le estamos viendo. Bien, el tema que vamos a comentar esta tarde es sobre la justicia médico-disciplinaria. Todos creo que conocemos la existencia de la justicia ordinaria, la justicia penal, la justicia civil. También sabemos de algunos tipos de justicia que existen en el país, como la justicia constitucional, la justicia penal militar, pero la justicia médico-disciplinaria es la que nos cobija a los médicos. Y básicamente se encarga de velar por el correcto ejercicio de la medicina. En 1981, la ley 23 de ese año, conocida también como Código de Ética Médica, estableció lo que conocemos como la justicia ético-médico-disciplinaria. Ustedes se pueden dar cuenta que del 81 al 2023 han transcurrido prácticamente 43 años, pero más que años han transcurrido muchos hechos que son importantes. Hubo un cambio de la Constitución en 1991. Cambió también el ejercicio profesional de la medicina a raíz de la Ley 100 de 1993. Si ustedes se ponen a pensar cómo era el ejercicio profesional de la medicina antes del 81, los que tuvimos la oportunidad de vivirlo,
probablemente es muy diferente al ejercicio actual de la medicina. Y esta ley se promulgó básicamente con el conocimiento que se tenía sobre el ejercicio profesional de la medicina en ese año. A su vez, además de la nueva Constitución y la Ley 100 del 93 que cambió la relación médico-paciente e introdujo la intermediación, ha habido cambios en normas legales que hay que recurrir cuando la ley no las contempla. Inicialmente recurríamos al Código de Procedimiento Penal, pero desde hace algunos años hemos recurrido al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que el proceso disciplinario médico corresponde más a un proceso administrativo que a un proceso penal, como nos lo dijo o nos lo anunció el Consejo de Estado. Quiero comentarles inicialmente algunos aspectos que están contemplados en esta ley y luego miraremos un poco más en detalle cómo es el proceso de ético médico disciplinario. Cuando se habla de la ley de ética médica, lo primero que se piensa es que si es un instrumento de venganza privada, si se hizo para condenar a los médicos, si se hizo para, como en algunos casos nos lo han dicho, para que entre los médicos nos tapemos nuestras faltas, pero sin embargo la ley de ética no ha sido concebida con el propósito ni de perseguir ni de defender a los médicos, sino con una finalidad de garantizar un ejercicio responsable de la profesión médica. En los casos, en los procesos disciplinarios médicos, tampoco hay resarcimiento económico para pacientes. Muchas demandas de los pacientes tienen que ver con que buscan indemnización, pero obviamente este proceso disciplinario no lleva a ese tipo de resultados, ni a indemnización, ni a sentencias penales de castigos con cárcel o algún tipo de ese castigo. Los tribunales de ética médica cumplen la función de impartir justicia. Los tribunales de ética médica representan a la sociedad y obviamente impartir justicia es básicamente imparcialidad. Ni es para defender a los médicos, ni es para defender a los pacientes, ni es para castigar a los médicos. ¿Pero qué es la justicia? Yo planteo siempre esta diapositiva que me parece muy interesante sobre Hans Kelsen, un filósofo alemán, donde habla sobre qué es la justicia. Y dice, no hubo pregunta alguna que haya sido planteada con más pasión, no hubo otra por la que se haya derramado tanta sangre preciosa, ni tantas amargas lágrimas como por esta. No hubo pregunta alguna acerca de la cual hayan meditado con mayor profundidad los espíritus más ilustres, desde Platón a Kant. No obstante, ahora como entonces, carece de respuesta. Nosotros en el diario vivir vemos muchos casos donde se habla sobre impunidad, se habla sobre justicia, pero realmente la justicia o impartir justicia es algo bien difícil. Un proceso disciplinario se inicia a partir de una denuncia o queja. El artículo 74 de la Ley 23 del 81 establece que esta queja puede ser presentada por cualquier persona natural o jurídica, pero también puede iniciarse de oficio cuando por conocimiento de cualquiera de los miembros de un tribunal se consideran violadas las normas de la presente ley. Muchas veces nosotros recibimos noticias en los periódicos, por ejemplo, donde se hablan de casos de faltas médicas y con esa noticia un tribunal puede dar origen a una investigación con el fin de aclarar si realmente existió una falta o no existió una falta.
Cualquier persona o cualquier entidad pública o privada puede presentar una queja o denuncia. Con frecuencia las quejas se presentan a las secretarías de salud en el distrito o en el departamento respectivo o en el municipio respectivo, o a veces en la personería municipal o alguna personería o en la Defensoría del Pueblo, y de ahí las envían a los respectivos tribunales. En todo caso, no basta con presentar la denuncia, debe adjuntarse al menos una prueba sumaria del acto que se considere reñido con la ética médica. Una prueba sumaria puede ser una historia clínica, puede ser una fórmula médica donde dice este médico me atendió y me formuló esto, puede ser resultados de algún examen, o sea, alguna prueba que sustente la queja que estoy presentando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que posiblemente en algunos casos, y específicamente en delitos sexuales, es muy difícil tener una prueba sumaria. Entonces, en esos casos puede aceptarse la queja y abrirse la investigación sin tener esa prueba sumaria. Pero en general, en todos los actos médicos, no basta con decir, esta es la falta que cometió este médico, hay que adjuntar alguna prueba, por lo menos que demuestre la relación que existe con ese médico y ese paciente. Una vez presentada la queja, si en concepto del presidente del tribunal o del instructor que lleva el caso, contenido en la denuncia permite establecer que se han violado normas de carácter penal, civil o administrativo simultáneamente, se debe compulsar copias de este proceso y poner en conocimiento de la autoridad competente. Por ejemplo, si se presenta una prueba relacionada con un delito sexual, pues se debe también compulsar esa queja a la fiscalía. Probablemente las sanciones que se imponen por la justicia ordinaria sean unas sanciones mayores que las que se imponen por parte de los tribunales de ética médica para ese tipo de faltas. A su vez, falsedad de documentos o algún otro tipo de faltas que se considere que se están violando otras normas, no necesariamente éticas médicas, es importante que los tribunales compulsen copias a las autoridades correspondientes. Pero una denuncia puede presentar y puede dar origen a un proceso ético médico disciplinario, pero también puede dar origen a un proceso civil. Muchas veces el paciente presenta la queja inicialmente ante un proceso, a un tribunal, la justicia ordinaria, proceso civil buscando una indemnización, una compensación, o incluso ante un tribunal o a la justicia penal buscando que el médico sea castigado con cárcel, por ejemplo. Y usualmente este tipo de procesos de tribunales envían a que se investigue en profundidad la conducta del médico, a ver si realmente hubo faltas en la conducta, y para eso los tribunales de ética médica hacen la investigación. No es raro o es posible que un médico pueda estar involucrado en diferentes procesos en forma simultánea por la misma denuncia, proceso ético disciplinario, proceso civil o proceso penal, sin violar ese principio del non bis in idem. Non bis in idem es el principio que dice que una persona no puede ser sancionado, juzgado varias veces por la misma causa. Aquí cada proceso tiene un componente diferente. Los tribunales de ética médica, de acuerdo a la ley 23 de 1981, están conformados por, en cada ente territorial puede existir un tribunal de ética médica. Específicamente la ley habla de departamentos, incluso
En el 81 hablaba de departamentos, intendencias y comisarías, como era la distribución territorial del país. Y además el Tribunal Nacional. Y en cada ente territorial se puede constituir un tribunal seccional de ética médica. Actualmente existen en el país 20 tribunales seccionales de ética médica. Es decir, no todos los departamentos tienen tribunales de ética médica constituidos, pero sí se agrupan por regiones y se remiten a algún tribunal seccional en particular. También en la misma ley 23 habla cómo está constituido el Tribunal Nacional de Ética Médica. Es importante que conozcamos eso, pues estará integrado por 5 profesionales, o sea, el Tribunal Nacional somos 5 profesionales de la medicina y somos elegidos o designados por el Ministerio de Salud de una lista de 10 candidatos que presenta la Federación Médica Colombiana, la Academia Nacional de Medicina y las facultades de medicina. 10 candidatos, 4 de la Federación Médica, 3 de la Academia y 3 de representantes de las facultades de medicina. En el decreto reglamentario de esta ley 23 estableció que la representación de las facultades de medicina correspondía a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, quien presenta a esos candidatos al ministerio. Y básicamente las condiciones que se requieren para ser magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica. Habla de gozar de conocida solvencia moral y de unidad profesional y haber ejercido la medicina por espacio no inferior a 15 años o haber desempeñado la cátedra universitaria en facultades de medicina legalmente conocidas por el Estado por lo menos durante 5 años. Para los miembros del Tribunal Nacional de Ética Médica serán nombrados para un periodo de 2 años, pudiendo ser reelegidos y tomarán posesión de sus cargos ante el Ministerio de Salud. Hasta ahora, de acuerdo a la ley, contempla que no hay límites de esa reelección de los magistrados de los tribunales de ética médica. Y los tribunales seccionales, básicamente, en este caso, los magistrados de los tribunales seccionales los nombra el Tribunal Nacional. Estas son las condiciones que se requiere para ser magistrado de un tribunal seccional: gozar de reconocida solvencia moral y unidad profesional, haber ejercido la medicina por espacio no inferior a 10 años, durante por lo menos 5 años, haber desempeñado la cátedra universitaria. Siempre, por lo menos a nivel del Tribunal Nacional, la característica más importante que se busca para un magistrado de un tribunal seccional es experiencia en el ejercicio profesional de la medicina. Con frecuencia nos remiten candidatos con hojas de vida muy importantes, investigadores, epidemiólogos, administradores de salud, en fin, pero lo más importante que debe tener un médico para ser magistrado de un tribunal, tanto nacional como seccional, es tener experiencia básicamente en el ejercicio profesional de la medicina. Los tribunales de ética médica lo que juzgan son los actos médicos y obviamente para poder juzgar un acto médico, pues uno tiene que meterse en el pellejo, en el cuerpo del médico y tener en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurren los hechos y analizar si el médico actuó acorde con las circunstancias y exigencias de la lex artis de la profesión de acuerdo al momento en que él está viviendo. Esa es parte fundamental y por eso, a pesar de que con frecuencia tenemos médicos, abogados, por ejemplo, si no cuentan con un ejercicio profesional de la medicina suficiente, probablemente no son candidatos para ser elegidos como magistrados en un tribunal seccional o nacional.
Los miembros de los tribunales de ética médica nacional y seccional deberán pertenecer, si fuera posible, a diferentes especialidades. Eso es lo ideal, que confluyan diferentes especialidades para poder, entre los 5 magistrados, cada tribunal, tanto nacional como seccional, está constituido por 5 magistrados, pero confluyan diferentes disciplinas al analizar una determinada denuncia. Además, es importante reconocer que en ejercicio de la función de magistrados del Tribunal Nacional o seccional, ese médico está cumpliendo funciones públicas, pero no adquieren el carácter de funcionario público. Al cumplir funciones públicas, somos sujetos de investigación también y de control por parte de la entidad que regula a los funcionarios públicos. En este caso, la Procuraduría General de la Nación. Entonces, es importante que sepamos que también a los magistrados, tanto los tribunales nacionales o seccionales, están siendo vigilados por la Procuraduría y pueden ser denunciados ante la Procuraduría por fallas en el ejercicio del el ejercicio como magistrados, el ejercicio como si se considera que están vulnerando algunos derechos a algunos acusados. Básicamente estos son los pasos que se siguen cuando se hace un proceso ético médico disciplinario. Primero tiene que existir una queja o denuncia. Si no existe queja, no hay proceso. O sea, puede haber una falta médica y a veces a los tribunales nos dicen, mire, ¿ustedes qué hacen contra tal persona que hizo tal cosa? Si no hay una queja formal presentada ante un ente, no hay proceso. El tribunal, como les dije inicialmente, puede iniciar un proceso de oficio cuando es conocedor de alguna denuncia en particular, pero el resto, si no existe una queja, no necesariamente se acepta un proceso. Y no todas las quejas se aceptan. Vamos a ver que hay algunas quejas que no se aceptan porque no son relacionadas. Hay muchas quejas en la atención en salud en general, pero no todas las quejas tienen relación con actos médicos o con fallas por parte del profesional médico. Después de aceptar una queja viene un proceso, una etapa de investigación y que termina bien sea en pliego de cargos o en preclusión, luego una etapa de juicio donde el investigado tiene la posibilidad de presentar los descargos y luego hay una decisión en primera instancia que puede ser absolver o sanción y también hay unos recursos y luego viene una decisión o fallo de segunda instancia. Voy a tratar de detallar un poco más estos pasos que les enuncio rápidamente en esta diapositiva. Entonces, una vez que se presenta la queja, como les decía, no toda queja origina un proceso ético médico disciplinario. Es necesario tener elementos suficientes que permitan iniciarlo para poder cumplir con la aceptación de la denuncia. Hay algunos elementos importantes y en algún momento nosotros utilizamos esta etapa de indagación preliminar que está contemplada básicamente en el Código de Procedimiento Penal. Individualizar al autor de la falta. Cuando la falta o cuando la queja, mejor, está presentada directamente contra un médico en particular, pues ya tenemos individualizado al autor de la falta, pero no siempre se presenta así. A veces se presentan quejas contra los médicos de urgencias del hospital de tal ciudad, o queja contra los médicos de urgencias que me atendieron en la clínica tal. Entonces tiene que haber un proceso para buscar individualizar quién es el autor de la falta o autor o autores de esas posibles faltas. En esos casos se requiere una etapa preliminar para aclarar ese punto.
si existen dudas sobre si el hecho acusado existió o si es una falta disciplinaria. Cuando es una falta aparentemente de un acto médico y existe duda, pues lo mejor para aclarar esa duda es investigar. Pero si claramente la queja o la denuncia que se presenta no tiene que ver con una falta en una conducta médica, por poner un ejemplo, si fue que el portero no le permitió entrar a la clínica y presentan la queja contra los médicos, en fin, o contra el servicio o contra la clínica, pues probablemente en esas quejas no pueden ser admitidas. En ocasiones se desconoce también si el acusado es médico. Cuando hay regiones en donde no necesariamente se conoce muy bien si el acusado es médico o si tiene legalizado su ejercicio profesional médico en Colombia. Probablemente esa etapa de buscar su calidad, su idoneidad como profesional médico, se puede hacer durante la etapa de investigación al solicitar pruebas como certificación universitaria, diplomas, etcétera, formación profesional. Pero en ocasiones se encuentra que hay médicos que no tienen convalidados sus títulos y obviamente en esos casos hay que remitirlos a la justicia ordinaria, como la fiscalía, por ejemplo, para que investiguen por qué un médico que no está habilitado para el ejercicio de la medicina está ejerciéndola ilegalmente, seguramente. O cuando no se adjunta una prueba sumaria, si no hay una prueba que se adjunte, pues se le pide a la persona que adjunte una prueba de la relación médico-paciente. Como les decía, hay casos, y en particular en casos de delitos sexuales, donde no necesariamente se tiene que adjuntar una prueba sumaria. Pero en general, cuando tienen que ver con conductas o posibles faltas en el ejercicio de la medicina, se pide algún documento, historia, en fin, algo que establezca sobre la relación que existe entre el médico y la persona que se está presentando la denuncia o el paciente que ha sido atendido, por el cual se genera una denuncia. En los casos que se hace indagación preliminar, se tiende a verificar por lo menos o a establecer con cierta aproximación la ocurrencia de la conducta y si ella es constitutiva de falta disciplinaria y la individualización o la identidad del autor. Yo siempre he pensado que la mejor forma de saber si la conducta es constitutiva o no de falta disciplinaria es investigando. Pero obviamente individualizar al autor cuando se presenta una denuncia, contra múltiples personas, pues es necesario individualizar para ver contra quiénes realmente se están denunciando o quiénes son los posibles autores de la falta que se está denunciando. En muchos casos la denuncia es suficientemente clara y no requiere ninguna etapa preliminar, sino se puede entrar directamente a la etapa de investigación. En la etapa de investigación, lo primero que se hace es ratificar la denuncia. A veces, si no hay suficiente claridad, se pide ampliación y ratificación de la denuncia por parte del denunciante. Usualmente es el paciente o un familiar del paciente, o a veces lo hacen abogados que se encargan de presentar esas denuncias. También se llama al acusado o a los posibles acusados a que den su versión sobre el tema, sobre la posible queja. Y se solicitan pruebas. Les decía, pruebas de idoneidad profesional, diplomas de médicos. Realmente hay que verificar que la persona que se está investigando sí sea un profesional de la medicina. Si es un profesional de otra índole, pues hay que cursarlo. A veces se presentan casos donde la queja es por atención de enfermería, por ejemplo, pero la presentan contra un médico. Entonces hay que cursarlo directamente al ente que corresponda. Pero entre las pruebas, tal vez lo más importante que se tiene
y que casi siempre se solicitan es la historia clínica del paciente. La historia clínica es la prueba más evidente que obviamente puede ser la mejor defensa para el médico, pero a su vez puede constituir la prueba donde demuestre las falencias que pudo haber presentado durante la atención de ese paciente. Y después de esa etapa de investigación, ya usualmente el magistrado ponente presenta un informe al tribunal respectivo, al tribunal seccional respectivo, y concluyen en 2 puntos. Uno es en formular pliego de cargos. Cuando han encontrado una sospecha de que hubo errores o faltas en ese acto médico, entonces identifican de acuerdo a los artículos contemplados en la Ley 23 cuáles son las posibles faltas o cuáles son los artículos que probablemente ha vulnerado este médico y le formula un pliego de cargos. Pero también puede encontrar suficiente información para decir que no hay fallas en la atención de ese paciente y terminar en lo que se denomina preclusión y por lo tanto absolución de esa persona. Entonces, después de esa etapa de investigación puede terminar un pliego de cargos o en preclusión. Si hay preclusión, vamos a ver más adelante qué recursos pudieran ocurrir en ese caso. Si hay pliego de cargos, entra en la etapa de juicio. Y en esa etapa de juicio, obviamente lo más importante son los descargos que presenta el médico acusado. Vale la pena recordar aquí que la Ley 23 deja como opcional u optativo que el médico desde el principio esté o no acompañado por un abogado. En la versión libre puede estar acompañado o no por un abogado. Y en la etapa de descargos también. Es recomendable, y usualmente en el Tribunal Nacional se le dice al médico, es mejor que usted venga por un abogado para que tenga una defensa técnica. O sea, a veces los médicos no tenemos experiencia ni siquiera en dar una versión y termina de pronto autoinculpándose de cosas que de pronto no son reales. A veces manifiesta simplemente la verdad y obviamente facilita hasta cierto punto el proceso. En los descargos es muy importante también la compañía del abogado porque le permite atacar cada uno de los cargos que se le han imputado. O sea, es recomendable siempre, y eso se les dice, y creo que todos, actualmente casi todos los médicos de una u otra forma, tenemos algún tipo de póliza de responsabilidad y incluyen defensas para el caso de demandas, y es raro el médico que no tenga abogado, pero aún en sitios donde no cuentan con eso, hay tribunales que cuentan con convenios, por ejemplo, con universidades, con escuelas de derecho, donde estudiantes de último año o en su etapa de ejercicio del derecho pueden actuar como abogados o como defensores de oficio designados por el tribunal. Se trata de brindarles alguna garantía para que siempre tengan algún tipo de defensa técnica y se eviten errores en este tipo de juicios. Después de estos descargos, en esa etapa de juicio también se pueden presentar nuevas pruebas, también se pueden hacer peritazgos, en fin. Y luego, con todos esos elementos, ya tiene que haber una decisión de fondo por parte del tribunal seccional, lo que se denomina el fallo de primera instancia. Si el tribunal considera que hay definitivamente
motivos para sancionar, pues decide la sanción y el tipo de sanción. Pero el tribunal puede considerar que la persona actuó bien dentro de lo que se esperaba de acuerdo a las circunstancias de tiempo y modo y lugar en que incurrieron los hechos, y puede considerar que obviamente no hubo fallas a la ética médica y absolver. Esa es la decisión que puede tomar. Después de esa decisión de sanción o absolución, se pueden presentar recursos. Los recursos básicamente son de reposición ante el mismo juez que tomó la primera decisión, o sea, el tribunal de primera instancia, el tribunal seccional, o el recurso de reposición ante el superior del tribunal seccional. Para este caso, el tribunal superior es el Tribunal Nacional, a donde llega la apelación. Usualmente el inculpado presenta, o el abogado del inculpado presenta recursos de reposición ante el mismo tribunal, haciendo algún tipo de aclaración sobre lo que pasó, y al mismo tiempo solicita la apelación ante el Tribunal Superior, que es el Tribunal Nacional. El Tribunal Nacional es quien produce el fallo de segunda instancia, ¿no? En algunas ocasiones, el Tribunal Nacional se convierte en Tribunal de primera instancia. Lo vamos a mencionar un poco más adelante. Les decía entonces que el pliego de cargos, que al pliego de cargos viene la diligencia de descargos, solicitud de pruebas, peritazgos, testimonios, en fin, todo lo que sea necesario. El pliego de cargos no tiene recursos, no es apelable. Y después de eso se produce la sentencia, que es el fallo de fondo, que como les decía era o absolver o condenar. Anteriormente, cuando en la ley 23 de 1981, en su artículo 82, dice que cuando no esté contemplado, lo que no está contemplado en esa norma se recurriera al Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, esto cambió hace 3 años a raíz de una sentencia o un pronunciamiento del Consejo de Estado, donde dice que el procedimiento ético médico disciplinario es un proceso administrativo y no penal. Y en las faltas que no se debe recurrir, cuando los vacíos existentes en la ley 23, se debe recurrir al Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo y no al Código Penal. Entonces, básicamente derogó ese artículo 82 de la ley 23, y desde ese momento estamos recurriendo al Código de Procedimiento Administrativo. Entonces, cuando hay una decisión definitiva, en este caso, absolver en el fallo de fondo, absolver después de una investigación inicial donde consideró que no se debían formular cargos, o incluso tomar una sanción, sí existen los recursos. O sea, y en el caso de, si en el fallo de fondo se considera que no hubo faltas a la ética médica y por lo tanto se absuelve al paciente, pues obviamente el recurrente, quien presenta los recursos de reposición y apelación es el mismo denunciante o el abogado del denunciante, porque no queda conforme con la sentencia, no queda conforme con que a ese médico se le absuelva. Entonces presenta recursos. Con el Código Penal no había apelación, pero actualmente sí existe apelación porque es un acto definitivo. Lo mismo que cuando se condena, existe apelación, y la apelación, pues reposición y apelación. Y la reposición, como les decía, se presenta ante el mismo tribunal de primera instancia, y la apelación ante el Tribunal Superior, que en este caso es el Tribunal Nacional. Entonces, sí existen los recursos desde que sea un acto definitivo. A veces
Anteriormente existían, por ejemplo, recursos cuando se solicitaban pruebas. El tribunal, al solicitar pruebas, el abogado defensor, el médico en su defensa, al solicitar una prueba, y el tribunal considera que no es una prueba pertinente, ni útil, ni conducente, entonces la niega. Ellos apelaban de esa negativa de pruebas. Actualmente, esa negativa a la solicitud de prueba, al no ser un acto definitivo, no tiene recurso. Esto ha cambiado, tal vez la introducción de este Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ha cambiado bastante el funcionamiento o los procesos éticos médicos disciplinarios, y obviamente ha permitido desde hasta cierto punto una mayor participación de abogados dentro de este proceso. Después, cuando se decide que hay que sancionar, estas son las sanciones que se pueden aplicar por las faltas éticas médicas. Una es la amonestación privada. Después, esto va en orden ascendente de acuerdo a la gravedad de la falta. Censura escrita y privada, luego censura verbal y pública, censura escrita y pública, suspensión en el ejercicio profesional de la medicina hasta por 6 meses y suspensión en el ejercicio profesional de la medicina hasta por 5 años. Las sanciones hasta suspensión por 6 meses las impone el tribunal de primera instancia. Y cuando el tribunal de primera instancia, el tribunal seccional, considera que la sanción a imponer debe ser mayor de 6 meses de suspensión en el ejercicio de la medicina, la remite al Tribunal Nacional. En ese caso, el Tribunal Nacional se convierte en tribunal de primera instancia al imponer la sanción, y existe apelación ante el Ministerio de Salud, que se convertiría en ese caso en tribunal de segunda instancia. Estas son las sanciones que usualmente se imponen por las faltas ético-médico-disciplinarias. Como ustedes pueden ver aquí no hay ningún tipo de resarcimiento económico. En un proceso ético-médico-disciplinario, a diferencia de la justicia ordinaria, aquí no hay posibilidad de conciliación. O sea, una vez se presenta la denuncia, el tribunal investiga hasta que concluya si es culpable o no. Tampoco hay desistimiento. A veces existe conciliación entre las partes y solicitan, o el mismo quejoso solicita desistir de la denuncia. No existe el desistimiento. Una vez presentada y si hay pruebas, pues se investiga y al final se concluye en que se absuelve o se condena, pero no existe este tipo digamos, de fórmulas o de soluciones que existen en la justicia ordinaria. Entonces, les decía que existían los recursos, obviamente reposición, apelación. Cuando se le niegan al recurrente estos recursos de reposición y apelación, existe otro recurso que se llama el de queja, que es presentado directamente ante el Tribunal Superior para que el superior le ordene al inferior que le conceda el recurso. O sea, que le conceda la apelación en este caso. Y como les decía, con la introducción del CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, existen otro tipo yo lo llamo recursos, aunque ellos no lo llaman así. Después de que haya una decisión de fondo, pueden solicitar ampliación de la sentencia. Los abogados son muy recursivos, digámoslo así, entonces a veces, a pesar de que la sentencia puede estar suficientemente explicada, dicen que no y hay que ampliar la sentencia, o simplemente el tribunal decir que está completa. Pero también existe la tutela en estos casos y en últimas, en la justicia
correspondiente puede llegar a conceder acciones de tutela también en los procesos éticos médicos disciplinarios. Finalmente, quiero mostrarles rápidamente algo que tiene que ver con decisiones del Tribunal Nacional en un periodo de 5 años. Pero antes de esto, quiero simplemente para presentar un panorama general. Hace unos años, tal vez hacia el 2000, antes del 2000, alrededor del 2010, el doctor Fernando Guzmán Mora presentó un informe sobre un análisis que había hecho sobre las denuncias que se presentaban y la cantidad de médicos que existían en el país. Y él nos informaba que aproximadamente una denuncia por cada 4 médicos. O sea, él decía, aproximadamente el 25% de los médicos han tenido algún tipo de denuncia en algún tribunal de ética médica, con base a esa información que él presentó. El hecho de ser denunciado no quiere decir que sea sancionado. Entonces, con base a este estudio, básicamente pudimos ver que de las denuncias que se presentan, el 9% pueden llegar a pliego de cargos y la mitad de los que llegan a pliego de cargos pueden llegar a sanción. Eso es básicamente en términos generales. O sea, el hecho de que se tenga una denuncia por una posible falta de ética médica no quiere decir que se haya cometido una falta. Probablemente es una interpretación o pudo haber un problema de comunicación médico-paciente, en fin, inconformidad, cualquier tipo de otro acto, pero no necesariamente una falta ética médica. O sea, estamos hablando que máximo un 5% de los médicos que se denuncian terminan en sanción. Aquí, este resumen es sobre 535 providencias que se presentaron en un término de 5 años en el Tribunal Nacional. La mitad de ellas fueron con sanción. Y los tipos de sanciones los pueden ver aquí. Básicamente, como llegan, hay muchas sanciones que se producen en el Tribunal Seccional y que obviamente no llegan al Tribunal Nacional, son aceptadas. Cuando llegan al Tribunal Nacional, estas son las sanciones que se han puesto. Ustedes pueden ver que la mayor reclamo que se le puede hacer a un tribunal, o sea, nacional, o sea, recurso de apelación es por suspensión. Entonces, prácticamente el 70%, un poco más del 70% de los casos aquí están por suspensión en el ejercicio profesional de la medicina. Esas con base a lo que llega al Tribunal Nacional. Las otras son amonestación privada, censuras, y las proporciones son bajas. De ese tipo de sanciones que llegan al Tribunal Nacional son menos. Cuando ya hay suspensión, probablemente llegan más. Y lo más frecuente, por especialidad, son los relacionados con procedimientos estéticos. En cirugía estética hay muchos procedimientos estéticos hechos por cirujanos que no son cirujanos plásticos, pero también hay una proporción de procedimientos estéticos hechos por cirujanos debidamente calificados y entrenados. Pero la mayoría de las sanciones es por intrusismos, por cirugía estética. Una cuarta parte de las sanciones corresponden a este tipo de especialidad. Luego vienen otras ya en una menor proporción. Vale la pena anotar también, y aquí lo tengo en esta diapositiva, como otros asuntos no relacionados con la especialidad que son importantes. Esos asuntos no relacionados con especialidad y que llevan a denuncias contra los médicos tienen que ver básicamente con falsedad de documentos, o sea, certificados médicos falsos, delitos sexuales y peleas entre los médicos. Un médico denuncia a otro por maltrato entre ellos. Eso es básicamente lo que se relaciona
O sea, después de cirugía estética, asuntos no relacionados con la especialidad puedan incluir este tipo de faltas que cada vez son más frecuentes. Y con relación a los artículos que más se vulneran de la ley 23, el 15, el 10 y el 34. El 15 tiene que ver con dos puntos básicamente. Uno, someter al paciente a riesgos injustificados. Entonces, lo sancionan porque con su actuar sometió al paciente a riesgos injustificados, bien sea por descuido, por acción o por omisión. Y otra parte que tiene ese mismo artículo 15 es pedirá el consentimiento de lo que usted va a hacer, especialmente en procedimientos quirúrgicos, en procedimientos invasivos, mejor es siempre recomendable que tenga un consentimiento bien informado. No necesariamente que sea escrito, pero que el paciente sepa claramente qué es lo que le van a hacer. A veces, por más de que esté escrito el consentimiento, el paciente dice, no, a mí nunca me dijeron nada, yo firmé un papel que me lo dieron cuando me iban a media hora antes de entrar a la cirugía. El artículo 10 tiene que ver con dedicar al paciente el tiempo necesario para la atención, para el diagnóstico y el tratamiento requeridos. La queja es porque no lo atendieron bien, o sea, en últimas es relación médico-paciente. No le dedicó su tiempo. Y el artículo 34, que también es importante, tiene que ver con fallas en la historia clínica, deficiencias, errores de la historia clínica. A veces hay faltas en las historias clínicas que son tan importantes que llevan a que otros médicos cometan errores. Por ejemplo, en medicina en equipo, una historia clínica defectuosa puede hacer que el siguiente médico que recibe un paciente cometa un error porque no está contemplado en la historia clínica. Esa alteración existente o ese antecedente importante del paciente. Entonces, tal vez esas son las normas que con mayor frecuencia se vulneran y con mayor frecuencia se vulneran y se sancionan a los médicos. Yo creo que estos son los aspectos más importantes. Pienso que podemos comentar y discutir algunos aspectos y seguramente tratar de resolver algunas inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias. Profesor Gamarra, muchísimas gracias por esa exposición tan brillante, tan clara, precisa y contundente. No sé si haya alguna inquietud de alguien del público. Les Yo pediría... tengo, Osvaldo, yo pedí la mano, levanté la mano. Ah, bueno, sí, señor. Jorge, tiene la palabra. Gracias, Osvaldo, y verdad, profesor Gamarra, excelente presentación, clara, entendible, sencilla. Yo le tengo 3 preguntitas muy sencillas. ¿Cuál es la queja o denuncia más frecuente? Yo pienso que debe haber alguna que sea la más frecuente. Yo personalmente pienso en una que es la parte sexual, quejas de esa índole, pero me gustaría oír de usted cuál es la más frecuente que se presenta. Segunda, vi que una sanción del tribunal nunca es mayor de 5 años. ¿Qué sucede con un colega que es sancionado 5 años, reinicia su ejercicio profesional y es denunciado por la misma causa? ¿Qué pasa con él si ya se le aplicó la de los 5 años y hasta dónde se puede llegar? Y una que es un cirujano maxilofacial que no sea médico, que sea odontólogo, ¿qué tribunal es el que, hacia dónde va la denuncia o los odontólogos? Porque él es cirujano, él de formación en médico, es odontólogo, pero después hizo un entrenamiento en cirugía maxilofacial, pero él no es médico. ¿Hacia dónde iría esa queja? Gracias. Bueno, empiezo al revés. O sea, el odontólogo, ahí existe un tribunal de ética médica de odontología.
y es quien le corresponde hacerle ese juicio, digámoslo así, a un odontólogo. Si no es médico, los tribunales de ética médica no lo dicen. La anterior era sobre los 5 años. Sí, sobre los 5 años y que recae. Se le puede sancionar por 5 años y después comete otra falta. Es otro proceso diferente. Puede ameritar otros 5 años o puede ameritar censura o puede ameritar menos de 5 años, en fin, es otro proceso diferente. Entonces, lo que sí hemos visto es que, por ejemplo, a veces la justicia ordinaria, por ejemplo, en delitos sexuales, es dura. O sea, nosotros hemos tenido casos donde a un médico que se comprobó un delito sexual abusando de su condición de médico y todo eso, es una falta ética y lo máximo que le podemos poner son 5 años. Y resulta que hemos encontrado que la investigación que hizo la Fiscalía, en ese caso lo tiene sancionado por 17 años. Entonces queda uno como casi ridículo en el sentido de suspenderle el ejercicio profesional de la medicina, porque es lo que hacemos durante 5 años cuando está pagando 17 años de cárcel, por ejemplo. Entonces empezamos a discutir si la cárcel la cumple después de que salga, si la sanción la cumple después de salir de la cárcel o durante la cárcel. En fin, eso son cosas, pero lo máximo que cada tribunal pone como sanción son los 5 años. Y cada proceso o cada queja hay que investigarla individualmente. O sea, hay médicos que tienen varios procesos y han recibido sanciones de una índole, por ejemplo, amonestación o censura por un caso y suspensiones por otro caso. Entonces, obviamente, los tribunales a la hora de tasar la sanción tienen en cuenta los antecedentes. A veces, cuando se considera reincidencias, pues puede que en el segundo caso sea una sanción mayor porque se considera que el médico es reincidente en la falta. Pero no necesariamente, o sea, son procesos diferentes. Tienen en cuenta los antecedentes a la hora de sancionar. Y lo primero que preguntó usted sobre cuál era lo más frecuente son los procedimientos estéticos. Y básicamente son procedimientos estéticos porque incluso cirujanos calificados, cirujanos plásticos, prometen resultados que no deben prometer. Usualmente un cirujano conoce muy bien que no puede comprometerse con resultados, puede comprometerse con medios. La medicina es de medios, no de resultados. Pero cuando se comprometen con resultados que lo hacen con mucha frecuencia los médicos con menor entrenamiento, con menor formación, los cirujanos estéticos o los que hacen intrusismo prometen resultados, son quienes generan mayor número de procesos. Pero también cualquier médico que se comprometa con resultados puede estar cometiendo un error. Hay algunas excepciones en los resultados. Por ejemplo, cuando yo tengo imágenes previamente, ya tengo un resultado ahí, y si yo, dentro de mi especialidad, por ejemplo, como radiólogo, no vi una lesión que está en la imagen, yo estoy cometiendo un error. Y es con base a un resultado que no pude ofrecer. Perdón, lo interrumpo, pero cuando se dice se compromete con resultados, ¿es algo verbal? ¿Es algo que queda constancia en la historia clínica para que sea objetivo? Esa parte es muy importante, gracias. Usualmente el médico no deja constancia en la historia clínica del resultado, pero el paciente o la paciente se queja de que el doctor me prometió y me tomó la foto. A veces sí hay fotos de que así es como está usted ahora y así la voy a dejar. Entonces ahí pueden estar prometiendo cosas que no son reales. Pero la persona en su queja dice, el médico me prometió esto y esto. Ya cuando el médico haga su versión, él explicará qué fue lo que quiso decir
y obviamente el tribunal confronta esas versiones y tendrá en cuenta los diferentes argumentos en el momento de tomar una decisión. Pero es claro que el médico no debe comprometerse con un resultado. Gracias. Doctor, Sí, doctor, tengo una... Perdón. Gracias, profesor Gamarra. Gracias, Jorge, por sus preguntas. Tiene la palabra el doctor Galindo Manuel, que había levantado la mano con anterioridad. Les solicito que levanten la mano para poder identificar y darles la palabra. Muchas gracias, doctor Borraes, por cederme el uso de la palabra. Primero que todo, quiero felicitar al doctor Gamarra porque hizo una exposición muy clara de cómo funcionan los tribunales de ética médica en el país. Eso creo que es súperamente claro al auditorio cómo es que funciona este tipo de justicia, digámoslo así. Bueno, mi inquietud es la siguiente, doctor Gamarra y también doctor Borraes. La ley 23 del 81 ya tiene más de 40 años. Y en ese contexto han actuado los tribunales de ética médica en el país aparentemente de una manera adecuada. Entonces yo les pregunto, ¿qué dificultades han tenido ustedes para actuar en el marco de la ley 23 del 81? Varias organizaciones médicas en el país han planteado que esta ley necesita reformas. En el Colegio Médico Colombiano, por ejemplo, en estos momentos sé que están elaborando un proyecto. Ya se hizo un proyecto en el pasado que definitivamente no pasó en el Congreso de la República. Entonces yo les preguntaría, ¿qué aspectos nuevos creen ustedes que deberían? Sé que es algo muy complejo, pero digamos así a grandes rasgos, ¿qué aspectos nuevos creen que deberían incluirse en una eventual reforma a la ley 23 del 81? ¿Qué cambios? La otra pregunta que yo tenía era principales causas de demanda o quejas, pero el doctor Gamarra creo que ya lo explicó adecuadamente. Y finalmente, como se trata de un manejo parecido al parlamentario, yo les preguntaría si existe la figura de la recusación, como se presenta en el momento en el Congreso de la República, que recusen a algún magistrado frente a un eventual fallo que haya hecho. Muchas gracias. A ver, Gracias, yo creo, doctor Galindo, no sé, desde que salió la Constitución del 91 hasta la fecha, yo creo que ha habido más de 10 intentos de actualizar la Ley 23. Yo conozco, en el tiempo que yo llevo en el tribunal, que son 9 años, por lo menos 5 intentos de actualizar y reformar la Ley 23. El último lo hicimos hace un año, le entregamos un proyecto de ley a la presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara, perdón, del Senado. Obviamente, ustedes saben que entre tantas reformas y tantos proyectos y tantas campañas políticas, la ley de ética médica no es importante. O sea, siempre queda en el olvido y por eso termina archivada, o sea, termina sin cursar las etapas que tienen que cursar un proyecto de ley. O sea, ha habido muchos intentos. Nosotros reconocemos, o sea, la ley 23 es un instrumento útil sobre el correcto ejercicio profesional de la medicina, pero la medicina a partir del 93, con la ley 100, cambió. La intermediación no existía cuando salió la ley 23. Entonces, hay una parte de relación médico-paciente que en la ley 23 era muy directa. Aquí hay paciente, médico y intermediario. A su vez, hay aspectos novedosos como la medicina en equipo, que tampoco existía claramente en el año 80, donde equipos médicos o equipos de trabajo, la responsabilidad, o sea, antes era el médico tratante y el médico de cabecera y en fin, era diferente y así se contempló la ley 23 y los principios muchas veces están ligados con eso. Hay otros aspectos, o sea, eso también hay que regularlo con un nuevo proyecto de ley. Hay otros aspectos que tienen que ver con la medicina, con el ejercicio virtual,
la virtualidad, el uso de las herramientas virtuales que son muy útiles también, pero que a veces que no necesariamente se pueden analizar cuidadosamente con base a la ley 23 del 81. O sea, hay aspectos que sí deben y exigen que haya una actualización de la ley. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y seguramente hay algunos otros aspectos que también son importantes de analizar y de mirar. Por fortuna, y yo creo que esa es la fortaleza de la ley 23, es que los magistrados de los tribunales son médicos con experiencia en el ejercicio de la medicina. Entonces pueden entender esas dificultades y esas circunstancias que ocurren tanto en el trabajo en equipo, pueden individualizar claramente de pronto dentro del equipo donde hubo la falta, si es que existió o no, y así sucesivamente. A su vez, el ejercicio virtual de la medicina también puede analizarse hasta qué punto el médico adquiere una responsabilidad en determinado momento y no, porque no necesariamente yo puedo a través de un chat o una llamada o una imagen, a través de un dispositivo virtual puedo hacer una recomendación, pero también puedo tomar la decisión de decirle yo necesito examinar al paciente o yo necesito que usted vaya al médico a que lo atiendan o que vaya al hospital a que lo atiendan porque no tengo claridad sobre el problema y no en determinado momento tratar de actuar sin necesidad, sin tener suficiente claridad. Pero son aspectos que el proyecto debe regular claramente. Y lo de la posibilidad de recusación, doctor Gamarra. Está, yo creo que, como le decía, el último proyecto se entregó hace tal vez un poco menos de un año, yo diría que tal vez hacia septiembre del año pasado, se le entregó a la senadora Norma Hurtado, presidente de la Comisión Séptima. Luego al doctor Germán Redondo, que está pidiendo la palabra y que está seguramente muy enterado de eso también. De pronto nos Gracias, doctor Gamarra. ayudar a aclarar. Antes de darle la palabra a Germán, yo sí quiero complementar algo que ha mencionado de las preguntas que ha hecho el doctor Galindo y que ha mencionado el profesor Gamarra. Sí, la complejidad de los procesos con la institucionalización, como él ha mencionado, en la medicina en equipos. La institucionalización, esto ha hecho que los procesos que nosotros manejamos en los tribunales, en particular en Bogotá, son mucho más complejos. A veces tratamos de individualizar en un solo médico la responsabilidad, pero son varios los que están involucrados. Esto ha hecho mucho más difícil nuestro trabajo y más aún si tenemos en cuenta que en la actualidad ya no tenemos 5 años para instruir un proceso, sino solamente 3 años desde el momento de los hechos hasta el momento en que se produce un resultado. Entonces, esto hace mucho más difícil nuestro trabajo, nos ha aumentado la carga de trabajo en cada proceso. El maestro Gamarra ha mencionado sobre la medicina virtual. Los médicos a veces somos muy, perdónenme el término, muy alegres en cuanto al manejo que hacemos de los pacientes. Y el doctor Gamarra ha precisado, tenemos que decirle al paciente, es necesario que acuda a un sitio donde lo puedan examinar o vaya a mi consulta o vaya al hospital donde yo estoy para que lo pueda examinar. No le puedo resolver porque hay muchas inquietudes y esto lo vimos durante la pandemia y hasta ahora están aflorando muchas de las quejas de la pandemia por dolores abdominales que terminaron en apendicitis, que terminaron en peritonitis y algunos de estos casos eventualmente en muerte de los pacientes y manejados virtualmente. Desafortunadamente fue algo novedoso para el ejercicio profesional, pero que debimos habernos adaptado rápidamente a ello. Esto también hace que seamos cuidadosos con la medicina de pasillo. A veces nos consultan y es lo que pasa con los mismos colegas, con el personal de salud y le hacemos unas consultas rápidas que terminan en procesos complejos desde el punto de vista médico y tenemos una responsabilidad por no
pedirle a los pacientes que vayan, camine, vamos a un consultorio, examinamos y miramos y tomamos una decisión. Eso me parece que es bien importante. Germán, tiene la palabra. Usted había levantado. Gracias, doctor Borraes. Buenas noches. Me uno a la felicitación de los distintos colegas respecto a la presentación que se hizo. Quisiera complementar lo del proyecto de ley respecto a la actualización de la Ley 23 del año 81. En la Comisión de Ética de la Academia Nacional de Medicina estudiamos el proyecto de ley 173 que fue presentado por el representante José Luis Correa López, que es médico. Ese proyecto de ley nos reunimos con él y lo modificamos. Él aceptó todas las modificaciones que le propusimos, pero el proyecto pasó en primer debate y no progresó al segundo y se archivó. Con base de ese proyecto, entonces lo tomamos de nuevo, tomamos casi que artículo por artículo de la ley 23 del 81 y la actualizamos y adicionamos algunos artículos y se presentó un nuevo proyecto, como lo decía el doctor Germán Gamarra, a la senadora Norma Hurtado, presidente de la Comisión Séptima de Senado. Ella le gustó mucho el proyecto, dijo que lo iba a presentar y hemos hablado con ella permanentemente y nos ha dicho, mire, no ha habido oportunidad de presentarlo porque no lo quiero quemar, porque con la luz de proyectos que se han dado, pues no vemos posibilidad, no vemos el momento oportuno. Ese proyecto lo trabajamos en la Comisión de Ética, en la cual participan básicamente magistrados o exmagistrados de los tribunales nacional de Bogotá, de Cundinamarca, de Barranquilla, de Neiva. Es una comisión bastante amplia y nos asesoró el doctor Germán Gamarra, en ese momento presidente de la Academia Nacional de Medicina, y como abogado el doctor Saavedra, abogado del Tribunal Nacional de Ética Médica. Creemos que es un proyecto, dijéramos que sería muy bueno si lográramos que pasara, pero en este momento la senadora no lo ha presentado porque no lo ha considerado oportuno. Y tengo dos preguntas o dos conceptos que me gustaría oír del doctor Germán Gamarra, entre otras cosas muy conexo con lo que preguntaba Manuel Galindo. La ley 23 sí tiene vacíos en la medida en que avanza la ciencia y el conocimiento. Como ha avanzado la historia clínica sistematizada, cada vez yo soy magistrado del Tribunal de Ética Médica actual de Cundinamarca y hemos encontrado varios casos. En Bogotá también se ha presentado con la historia clínica sistematizada. Pongo un ejemplo. Un médico hace un turno de 1 de la tarde a 7 de la noche. Hace su turno. A las 7 de la noche se va. Él tiene un usuario para manejar la historia clínica. Se va y deja el usuario abierto y el interno, el estudiante o el residente llenan en la historia clínica con el usuario abierto del médico que ya no está. Y queda como si la evolución y el manejo lo hubiera hecho el médico que ya no está y que nunca vio el paciente. Y en esas evoluciones a veces no las consultan con el especialista de turno y queda una presunta falla ética. O simplemente durante el turno el médico se va a hacer una intervención quirúrgica, a hacer una apendicectomía, a reducir una fractura y queda abierto el usuario y lo utilizan las personas que están en formación. Y muchas veces por el ajetreo de las urgencias, él no se entera y termina en el tribunal y cuando llega al tribunal dice, yo ese paciente nunca lo vi. En ese caso, dijéramos, ¿cuál sería el actuar correcto? Y la otra pregunta que quisiera su opinión es la siguiente. Varias veces se hablaba aquí esta noche sobre el tema de presuntas fallas de corte sexual. Si uno mira la ley 23 del año 81, los abogados insisten mucho en la tipicidad del cargo, que se diga exactamente cuál artículo presuntamente se está vulnerando. Y en la ley 23 del 81 no hay un artículo específico para ese caso de acoso, de que se excedió en el manoseo, en fin, todas las circunstancias que nosotros conocemos
de ese orden, y a veces como que uno no encuentra a cuál artículo acotejarlo para poder formular el cargo. Gracias. Bueno, Herman, ella explicó lo del proyecto de ley, no voy a hacer un comentario sobre eso. Lo primero, sobre la historia clínica. Cuando la historia clínica queda abierta y la manipula otra persona, pero queda la prueba de que está con el nombre y el registro de ese médico que la dejó abierta. O sea, él es responsable hasta cierto punto de haberla dejado abierta. Obviamente, cuando él llega y se presenta se le presenta una queja o se le llama a que dé su versión, es el tribunal y obviamente los magistrados del respectivo tribunal los que tienen que evaluar la actuación de ese médico, en el sentido hombre, ¿es confiable su versión? ¿No es confiable? Como en muchos casos, o sea, muchas veces la gente dice una cosa pero hace otra. Pero entonces ahí son dificultades que existen, pero ante eso, ante ese descuido, lo mejor que uno puede hacer es, obviamente, decirle al médico, si usted comete esta falta de dejar la historia abierta, está exponiéndose también a una denuncia como cualquier otra falta que se pueda presentar. Pero el tribunal va a pesar los argumentos de esa persona en el sentido de que él va a tener la posibilidad de excusarse, o perdón, de argumentar y decir realmente si fue un descuido, si no fue un descuido, pero él no cometió esa falta, por lo tanto el tribunal no lo va a poder sancionar como autor de una falta. Pero a veces es simplemente una disculpa de que dejó la historia, pero en fin, para que otro, o le cedió el usuario a otro para que otro lo cubriera, en fin. O sea, hay faltas de otra índole. Esas dificultades existen, pero hay que mirarlas y evaluarlas. La siguiente pregunta era sobre La tipicidad. la tipicidad. Mire, los delitos sexuales, yo siempre he creído, cuando hay una falta posible, una sospecha de delito sexual, el tribunal seccional de entrada debe compulsarle copias a la fiscalía, de entrada, para que lo investiguen. Yo creo que la investigación allá, en ese caso de delito, ese es un delincuente diferente, eso es no es un acto médico, ¿no? Ahora, si hay dudas, porque a veces también sucede lo contrario, que lo están culpando sin necesidad, entonces ya la cosa pues puede quedar a ese nivel, pero cuando el tribunal tiene una sospecha que es un delito sexual y sobre todo si se conoce por antecedentes o alguna cosa de ese tipo de faltas de ese médico, le compulsa copias para que la justicia ordinaria lo investigue también. La tipicidad en ese caso no existe, porque es que los únicos artículos que uno le pudiera achacar de la ley 23 son los que tienen que ver con los principios de la ley, el artículo 1 y el 2. O sea, y eso no son, incluso en algunas sentencias nosotros hemos visto, eso no tipifican una falta, pero sí sostenemos a veces con base a esos principios algún tipo de cargos y de sanciones porque consideramos que se vulneraron los principios de la ley, de la norma. Pero sí, esa es una dificultad que existe. Pero yo siempre he creído que ante una sospecha, sobre todo si la sospecha es bien fundada, de un delito sexual debe compulsarse copia rápidamente. Entre otras cosas, porque los tribunales de la justicia, el tribunal penal, la justicia penal tiene unos periodos de investigación más prolongados que la misma justicia disciplinaria médica. Herman, Gracias. Gracias, profesor Gamarra. Sí, en cuanto a lo que usted mencionaba sobre la sistematización de la historia clínica, es importante que tener en cuenta que eso es la equivalencia a uno prestar el sello para que otro actúe y el responsable es la persona dueña del sello. Entonces, hoy en día, en el ejercicio profesional, ya no son bueno, el residente es un médico graduado, pero los internos pueden ver pacientes, pero siempre están respaldados por un médico en cada turno.
Entonces, en las diferentes jornadas, en las instituciones, siempre habrá un médico graduado que está a cargo de ese médico interno o de un grupo de estudiantes. Él es el que tiene que asumir la responsabilidad. Uno termina su jornada y debe cerrar la historia clínica. Otro llegará y tendrá otro código para ingresar a abordar la evolución de los pacientes que quedan en el servicio. En cuanto a lo de las quejas sexuales, cuando usted estuvo en el Tribunal de Ética Médica, no teníamos tantas quejas en Bogotá. Hoy en día, aproximadamente el 10 al 15% de las quejas que nos llegan semanalmente son de índole de abuso o acoso sexual. Es alarmante, nosotros estamos muy preocupados, lo hemos planteado a diferentes niveles, pero esto por supuesto que no es ni siquiera de la formación en las facultades de medicina, esto viene desde mucho más atrás. Y muchas no son actos médicos, pero buena parte de estos se presentan durante el momento de una consulta, de una evaluación a un profesional, a un paciente. Eh, lo hemos visto de médicos a mujeres pacientes y a hombres pacientes. Es alarmante y a veces de verdad que uno ya como que dice, ¿cómo puede pasar esto? Como que cada vez nos sorprendemos menos de ver el tipo de delitos que se van presentando frecuentemente. Algo que se me olvidó mencionar y que preguntaba Manuel Galindo es que a veces, porque no se ha podido actualizar la ley 23 de 1981, 42, 43 años de vigencia, y es la que seguimos utilizando, pero los diferentes organismos judiciales, llamemos la Corte Constitucional, sí ha ido evolucionando en este aspecto y nos ha obligado a nosotros a actuar. Por ejemplo, en lo que respecta al consentimiento informado, ya no es una hojita ahí sencilla que uno llena y que eh, una proforma. Tiene que ser muy claro este tipo de consentimientos y, y tiene que tener explícito el procedimiento, las alternativas, los posibles riesgos y complicaciones que se pueden presentar. Yo quiero mencionar un caso que hay de un reciente fallo en la Corte Constitucional. Es un caso que es de fuera de Bogotá, pero que pues esto se publicitó recientemente. Se opera un paciente por un cirujano general de escuela en cualquier ciudad del país. Por vía laparoscópica se le hace una colecistectomía, se perfora el duodeno accidentalmente, una lesión inadvertida, no se detecta, el paciente rápidamente reconsulta, se reinterviene posteriormente, abdomen abierto, lavados, sepsis y finalmente muerte. Viene la queja, la demanda, no llegó hasta donde yo sé a un tribunal seccional, llegó directamente a la justicia civil y penal y fallaron inicialmente en favor del médico porque había un consentimiento. Apelaron al Tribunal Superior de ese departamento y el fallo se produce a favor del médico también porque hay un consentimiento. No sé por qué motivo llegó esto a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional en el mes de marzo o abril de este año dice, el consentimiento informado del paciente es un elemento importante para el análisis de la responsabilidad médica. Debe haber un consentimiento informado que demuestre el conocimiento del paciente sobre riesgos inherentes a los procedimientos, señales de alarma. Esto es frente a una demanda por responsabilidad médica, la sentencia T018 de la Corte Constitucional del año 2023, el magistrado ponente fue el doctor Jorge Ibáñez. Y esto dejó, por supuesto, sin efecto la sentencia que había emitido el Tribunal Administrativo de ese departamento. Entonces, nosotros hemos tenido que irnos adecuando a muchas cosas en la justicia actual. Entonces, pero obviamente que lo ideal sería, y hemos participado los diferentes tribunales, el Tribunal Nacional, el Tribunal de Bogotá, hemos participado en muchas discusiones junto con el Ministerio, algunos proyectos que han sido algunos convenientes, otros inconvenientes,
pero ha habido intentos de la reforma, como mencionaba también Germán, y esto no ha sido posible. Pero bueno, ya seguramente llegará el momento en que haya un tiempo prudencial para que los congresistas se dediquen y tomen conciencia de que esto hay que actualizarlo después de 40 y tantos años. El doctor Jesús Chaustre tiene la palabra. ¿Alguna pregunta que quiere hacer? El doctor Jesús Chaustre es Sí, magistrado señor. del Tribunal de Norte de Santander. Gracias, doctor Osvaldo. Quiero saludar a mi profesor, el doctor Germán Gamarra, por tan brillante exposición del Código de Ética Médica, sobre todo por el tema la justicia médico-disciplinaria. Un nombre muy apropiado para que se respete de todas formas, como somos los jueces en la parte de la acción médica. Observando la exposición, contemplo el artículo 71 que dice que los magistrados, no sé si haya cierta discriminación, porque tampoco dice tajantemente que deben ser especialistas de las diferentes áreas. Porque nosotros en alguna ocasión discutimos en el Tribunal de Ética Médica del Norte de Santander el por qué no se podía nombrar o presentar la terna de un médico general que tuviese una experiencia mayor de lo que dice acá de 10 años. Entonces quisiera saber la posición frente a esa parte, como parte sustantiva de que habla el artículo 71. Por lo demás, celebro muy positivamente todo este foro, esta discusión, muy apropiada, muy acertada, que nos deja muchas lecciones y aprendizaje a todos. Muchas gracias. Gracias, Jesús. No, yo creo que lo que dice el artículo es que tiene un zoom aquí. es que sea preferiblemente de diferentes especialidades, la forma como se integra en el tribunal. Pero lo más importante para ser magistrado de un tribunal es tener experiencia en el ejercicio profesional de la medicina. No es necesariamente una especialidad, sino experiencia en el ejercicio profesional de la medicina. Y un médico general con experiencia en el ejercicio profesional de la medicina puede ser magistrado de un tribunal de ética médica, y así lo tenemos en varios tribunales. O sea, no es excluyente el no ser especialista. Gracias, profesor Gamarra. El doctor Fernando Rafán tiene la mano levantada. Gracias, buenas noches para todos. Excelente presentación, doctor Gamarra. Mis felicitaciones. El punto que quisiera que tratáramos hace referencia a la responsabilidad que tenemos como profesores. Como profesores tenemos que tratar con internos, con estudiantes, con residentes, con fellows. Existe una situación donde hay una queja con alguna frecuencia de lo que se denomina la consulta en espejo. Quisiera saber, doctor Gamarra, ¿qué posición tiene el tribunal frente a la consulta en espejo? Mire, yo creo que ese tipo de actividad que puede ser muy útil, lo importante es definir quién es el responsable. O sea, si en la consulta del espejo, perdón un momentico, voy a conectar aquí mi computadora a la corriente. Yo ahorita Había también peligro que de pronto me desconectara. Bueno, Okay. Si la responsabilidad está claramente definida en la consulta, no es del especialista, puede tener 3 residentes, pero el especialista es el que está respondiendo por ese acto, no, es la persona que en última va a llevar, va a ser el responsable de esas decisiones. Si se le ha delegado, de acuerdo al nivel de formación de un residente, una responsabilidad, hay una delegación progresiva de funciones que está establecida en la docencia, existe eso claramente, y se dice, un residente de primer año puede hacer esto y esto y esto, otro puede hacer esto y esto, entonces se le delegan responsabilidades. Él, como médico graduado, es responsable también. No es lo mismo con los internos siguen siendo estudiantes y a los internos no se les puede juzgar por ejercicio de la medicina.
siempre debe haber algún médico graduado responsable de ese acto del interno. Pero ese tipo de medicina en equipo, de trabajo en equipo, que es frecuentes modalidades en hospitales universitarios, no está claramente regulado en la ley 23 porque no se contemplaba en esa forma, pero sí se analizan y en los tribunales cuando se pretende individualizar un responsable, los tribunales tienen en cuenta ese tipo de actividad a la hora de individualizar un responsable. Fernando. Gracias, doctor Gamarra. Gracias. Quería hacer otra pregunta aprovechando el momento. En cuanto perdón, antes de que usted haga la otra pregunta, Fernando, es que sí, la consulta en espejo tiene otra modalidad que es no la que ha mencionado el profesor Gamarra en cuanto a la delegación de determinadas actividades a los residentes de acuerdo a su nivel de formación. Eso es válido y eso es una responsabilidad compartida con ellos. Pero la otra es la que han institucionalizado algunas entidades de salud para bajar los costos. Contratan, voy a decirle, un ortopedista, por mencionar cualquier especialista, y 3 o 4 médicos generales que atienden 4 consultorios y el médico va pasando por esos consultorios diciéndole hágale tal cosa, hágale tal cosa, hágale tal cosa y hágale tal cosa. Esa es completamente diferente y eso ha habido casos de sanciones en algunos de los tribunales. Pero el Sí, señora, responsable es el ortopedista. ¿Cómo, profesor Gamarra? El responsable es el especialista. Claro, por supuesto que sí. Definitivamente. Muchas gracias por la ilustración. Quisiera hacer también otra pregunta respecto a las tutelas. Resulta que existen casos reconocidos donde un médico, el ejemplo precisamente, y de pronto el doctor Gamarra supo de ese caso, de un nefrólogo que le dice a su paciente que debe hacerse la hemodiálisis y no diálisis peritoneal. Porque el doctor, el nefrólogo, descubrió que el paciente vendía las bolsas con lo que se hacía la diálisis peritoneal. Y un juez ordenó al nefrólogo que tenía que seguirle formulando la diálisis peritoneal. No cumplió esa orden y tuvo arresto. ¿Cuál es la posición en un caso de estos desde el punto de vista desafortunadamente ético? los tribunales de ética médica no tenemos mucha injerencia en eso, pero sí hemos visto muchos casos en que los jueces prescriben, ordenan tratamientos. Eso no es el único caso. Ordenan, e incluso hay sentencias importantes de la Corte en donde las infecciones intrahospitalarias es responsabilidad del médico. O sea, en eso también ha habido un poco de fallos en la misma justicia ordinaria. Cuando los casos llegan por un tribunal de ética médica, se juzga el acto médico a la luz de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurren los hechos. Pero en la justicia ordinaria no necesariamente sucedía así. Sí, o sea, Y ahí, en esos de tutelas nosotros no podemos intervenir, o sea, el tribunal de ética no puede intervenir en un caso de esos, sino cuando se presentan las denuncias. Ok, bueno, muchas gracias Lo que hay por que la actuar es información. con base en la Lex Artis, eso sí, y ya de lo que haga el paciente por fuera de la consulta ya es otra cosa independiente completamente, pero todo eso se ve, Dios mío. El doctor Marulanda tiene la mano levantada, ¿quiere intervenir? Sí, señor, gracias. Bueno, primero que todo, pues muy complacido de haber asistido a esta reunión muy interesante, muy importante. Felicitaciones al doctor Gamarra y al profesor Borraes. Es que, doctor Borraes, mi condición de cirujano, de abogado, de docente, etcétera, etcétera, ¿qué pasó finalmente con la quemadura de duodeno? Usted se refirió al consentimiento informado y la Corte Constitucional, pues, como que falló en contra. Yo quisiera saber exactamente cuál fue la condena.
Pero antes, yo quisiera decirles que el consentimiento informado de ninguna manera es un eximiente de responsabilidad médica, de ninguna manera. Sencillamente, el consentimiento informado es para superar la asimetría de información del paciente que no tiene ni idea de lo que puede ser una terapia u otra, o no hacerle nada. En fin, uno tiene que explicarle, y cada consentimiento informado, como usted dijo, debe ser un tratado de lo que se le va a hacer para que él elija, pero de ninguna manera operarse o no operarse o dejarse así o hacer otro tratamiento, en fin, pero de ninguna manera es un eximiente, de ninguna manera, nunca lo ha sido. Pero bueno, bien que la Corte haya avanzado en eso. ¿Y qué pasó con ese paciente? Bueno, se murió. ¿Y cuál fue los fundamentos, si recuerda, del fallo y si lo condenaron? Porque si es cierto que el consentimiento informado no es un eximiente, pues tampoco lo pueden condenar por responsabilidad objetiva. Es decir, responsabilidad objetiva es aquella que no salí bien, me compliqué y tiene que pagarme. En el caso de que fuera una demanda civil, eso no puede ser así. Hay que examinar siempre si el paciente tuvo un riesgo inherente, porque una quemadura de duodeno es un riesgo inherente. O sea, que ese es un riesgo adherido que siempre se va a presentar en un porcentaje. Puede ser de 0,001, pero existe la posibilidad de ser un colédoco. Esos son riesgos inherentes, o de un sangrado o de una infección. Pero si eso sucede y el médico hizo, según la Lex Artis, que es el juicio que hace el buen ejercicio, si hace todo lo que tenía que hacer, si lo lavó, si le puso la bolsa de borraje, si le puso, lo lavó 20 veces, si se preocupó por su paciente, pues yo creo que ahí sí hay eximiente, porque hizo lo que dice la Lex Artis o cuando suceden las complicaciones. Entonces, si el doctor Borraes fuera tan amable, me diera por el interno esa sentencia, yo quiero mirarla, y si puede avanzar un poquito más dentro de lo que yo le estoy preguntando muy respetuosamente, doctor Borraes. Sí, muy seguramente la Corte Constitucional encontró que no estaba completo el consentimiento informado, donde pues obviamente que no escribimos absolutamente todos los riesgos, los más frecuentes por lo menos. Y justamente la lesión del duodeno o la lesión de una vía biliar son lesiones que pueden suceder en una intervención quirúrgica de la vía de la vesícula, bien sea en procedimientos abiertos o laparoscópicos. Entonces, eso tiene que estar ahí dentro del consentimiento, y la Corte encontró, como ellos dicen, que primero que es un elemento importante para el análisis de la responsabilidad médica. Debe haber un consentimiento que demuestre el conocimiento del paciente sobre los riesgos inherentes a los procedimientos, señales de alarma, etc. Entonces, seguramente encontraron que no estaba completo y por eso fallaron y le dicen al tribunal administrativo de ese departamento que deja sin efecto la sentencia que ellos han emitido y que tienen que producir una nueva sentencia teniendo en cuenta ese concepto de la Corte Constitucional. Es la sentencia T018 del 2023. T018. T018-2023. Bueno, gracias. Voy a echarle una mirada. Bueno. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Muy Bueno, bueno. otra pregunta en el chat. Gracias. Quiero comentar sobre el consentimiento informado un punto. Mire, el consentimiento informado nos daría para un tema de una discusión permanente. Yo siempre pienso que a nivel de los tribunales, y uno mira, a veces se conforma con un documento, pero el documento no es suficiente. El consentimiento informado debe ser bien informado y el documento no es suficiente. A veces no hay un documento y hay un consentimiento informado o bien informado. El paciente reconoce que el médico le explicó, entonces por eso es importante oírlos, y esa es la labor que hace el magistrado, el instructor y los tribunales,
oír la versión de uno y la versión del otro para ver si hubo un consentimiento bien informado. A veces las cosas son tan evidentes. La paciente que llega a que le hagan un aumento de senos, está consintiendo de entrada qué es lo que quiere. El médico tiene que advertirle los riesgos, los peligros, las complicaciones, pero ella ya aceptó eso también, lo que no sabe de pronto las complicaciones. Entonces, tiene que advertir una serie de riesgos y eso claramente. O sea, yo creo que lo del consentimiento sí es un tema muy importante, pero en últimas, el consentimiento lo que busca es el ejercicio de la autonomía por parte del paciente. Todos reconocemos la importancia de los principios éticos universales: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Este principio de autonomía es fundamental. Anteriormente el médico decidía por el paciente, pero actualmente no. Actualmente el médico tiene que ejercer su autonomía, salvo en situaciones de emergencia. Claro, el consentimiento debe ser informado, explicado y entendido por el paciente, para que él ejerza su autonomía si acepta o no un procedimiento. Quiero leer una pregunta que hay en el chat. Dice, excelente presentación. Una pregunta: ¿por qué los tribunales, hace el doctor Fernando Salgado, por qué los tribunales de ética médica no hacen parte desde el punto de vista administrativo del sistema judicial y sus gastos son como aportes mínimos de las secretarías de salud? La ley 23 determina eso, ¿no? Sí, eso desafortunadamente, o sea, la ley 23 los encasilló así. Y obviamente a diferencia de los tribunales de la justicia ordinaria, son magistrados de tiempo completo dedicados a eso. En estos casos, los tribunales ético, médico, disciplinarios son simplemente integrados por personas que dedican una porción de su tiempo, de pronto muy escasa, para intervenir en esos procesos. Pero yo sigo sosteniendo que con todas las deficiencias que haya, los actos médicos deben ser juzgados por médicos. De acuerdo. Así es. A propósito de esa pregunta, yo sí quiero mencionar algo. Nosotros antes de la pandemia en el Tribunal de Ética Médica de Bogotá teníamos había semanas de tener 30, 35 quejas, repito, semanales. Eso es una cifra importante. Como decía el profesor Gamarra, eso no quiere decir que todas las quejas evolucionen a un proceso como tal, pero implica que hay que analizarlas todas para poder tomar la determinación si se abre un proceso o no. Después de la pandemia, en el año 2021 tuvimos 338 quejas. En el año 2022, 400. En este año, en el 2023, a mediados de mayo, llevamos 400 y tantas quejas. Ya superamos la cifra del año pasado con creces. Tanto que estamos justamente, como menciona el doctor Salgado en su inquietud, ya tramitando ante la Secretaría Distrital de Salud del Fondo Financiero. Ya hemos hecho reuniones con ellos, con la Secretaría de Hacienda, solicitándoles un incremento presupuestal para este año, teniendo en cuenta que ya estamos previendo que no vamos a alcanzar a resolver la mayoría de las quejas que nos llegan. Eso es alarmante, la cifra que nos están llegando a nosotros en Bogotá. Porque muchas de estas quejas llegan, por ejemplo, a la superintendencia y ellos las acumulan allí y de pronto sueltan 200 quejas. Eso nos está pasando actualmente. Bueno, escribe el doctor Chauste: para aclarar, las ramas judiciales de creación constitucional, los tribunales de ética médica, como se dijo, son de creación legal. Bueno, no encuentro más preguntas, no veo ninguna otra mano levantada diferente a las que ya han hecho preguntas las personas. Entonces, de verdad que quiero felicitar al profesor Gamarra por esa exposición tan clara, tan concisa y explícita para nosotros todos los médicos que participamos de una u otra manera en nuestra actividad profesional y algunos en la actividad de impartir este tipo de justicia disciplinaria. Muchísimas gracias, profesor Gamarra. Quiero darle la palabra al doctor Ramírez para que cierre la sesión.
Muchas gracias, Osvaldo. Antes de cerrar la sesión, como es nuestra costumbre, vamos a presentar la próxima reunión o el próximo conversatorio, que es la número 167, que está programada. Aquí sí quiero hacer una aclaración por temas netamente logísticos. El día 26 de junio es el próximo lunes. Nuestra tradición es hacerlas los martes, pero por un tema logístico, especialmente del presentador, que no puede el martes a esa hora porque tiene que estar dictando una cátedra, queda para el lunes 26 de junio a las 6 de la tarde nuestra reunión número 167 y el tema es, como pregunta, ¿entender la ley de polaridad nos lleva a la unidad? El doctor Felipe Rodríguez es médico cirujano y oftalmólogo de la Universidad Javeriana. Y la moderación la va a hacer la doctora Nora Pulido, que es también médica cirujana de la Universidad Javeriana y dermatóloga del Instituto Federico Lleras Acosta. Entonces, todos invitados a esta, la reunión número 167. Yo considero que es un tema muy importante en este momento, en donde la situación país nos está llevando nuevamente a la polaridad. Entonces, invitados. Y por último, nuevamente agradecerle a los profesores Gamarra y Borraes por este excelente conversatorio. Yo creo que a todos los que hacemos parte del cuerpo médico nos quedó muy claro esta presentación. Yo personalmente tenía desconocimiento de muchos de los puntos que fueron presentados, me fueron aclarados completamente y creo que para mí eso es lo importante y positivo de esta reunión, como seguramente para el resto de colegas. Entonces, pues, gracias, profesores y amigos Germán Gamarra y Osvaldo Borraes por este excelente conversatorio y repito, nos han quedado puntos muy claros sobre esto. Lo mismo a todos los asistentes. Pienso que hoy hubo un buen número de colegas reunidos acá. Buenas noches y Buenas noches. Gracias, doctor Jorge. Gracias, doctor Galindo. Muchas gracias. Gracias. Muy amable por la invitación. Y A bueno, Stevenson, muchas gracias también. Bueno, muchas gracias a todos, también un abrazo y feliz noche. Bueno, ahí está el profesor Rafán. Buenas noches. Bueno, descansen muy bien. y muchas gracias, Jorge. Muy amable por la invitación. No, señor, a ti, Osvaldo, por Excelente. habernos aceptado la moderación, que estuvo muy buena. Gracias. Excelente. Buenas excelente. noches, descansen. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias. Yo la mando por el chat. Ya, Listo, directamente. doctor Ramírez. Muchas Esta semana gracias. tampoco hay reunión en la academia, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Esta semana creo que tampoco hay, creo que hasta el 29. No, esta semana no hay. Sí, no hay. Sí, no hay. No hay. Ah, no hay, no Sí, sabía. exacto. Sí, no hay. 29. Sí, no hay. Listo. Muy bien. Gracias. Bueno, Bueno, una buena noche y Dios. que descansen. Feliz Muchas noche. gracias. Gracias. Feliz noche para todos. Hasta Gracias, luego. Cristina. Muchas Muy gracias. amable, muy buena toda la parte logística. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Juan Carlos, descansa. Esté muy bien. Gracias, doctor. Saludos. Chao a todos.